demonios jóvenes se les enseña a dominar toda posibilidad en combate físico o intelectual, pero nunca les enseñaron a lidiar con sus emociones. Lo más interesante es que ni Sekbaira ni Issei son conscientes todavía de lo que realmente está ocurriendo. Lo que está pasando con Sekbaira hasta este momento, ella veía a Issei como una anomalía agradable. Un humano interesante. Alguien con quien podía hablar sin las máscaras políticas de los clanes demoníacos. Pero la reunión con Sona y Rías provoca algo importante. Por primera vez, alguien intenta reclamar a Issei. No físicamente, sino conceptualmente. De repente deja de ser Youdou Issei y pasa a ser un activo, un recurso, un candidato, una pieza. Y eso choca violentamente con la forma en que Sekbaira ha llegado a verlo. Ella no está pensando, me gusta Issei. Todavía no. Lo que piensa es algo más parecido a, no tienen derecho. Por eso su reacción es tan visceral. No está defendiendo a un posible interés romántico. Está defendiendo la identidad de una persona. Y eso resulta mucho más profundo. El detalle más importante, la frase, la mortalidad no es una falla, es suya. Resume todo el arco emocional de Sekbaira. Los demonios ven la muerte como una limitación. Una debilidad. Algo que debe superarse. Sekbaira, sin darse cuenta, empieza a ver la situación al revés. Empieza a pensar, si conviertes a Issei en demonio, también le estás quitando algo. No solo le das poder. También le robas una parte de sí mismo. Y eso es exactamente lo que le resulta insoportable. Lo que ocurre con Issei mientras tanto, Issei vive el contraste opuesto. Sekbaira está librando una guerra silenciosa contra las decisiones de los altos clanes. Issei está calentando comida en un microondas. La diferencia de escala hace que la escena sea más fuerte. Porque Issei no sabe qué. Rías lo está evaluando. Sona lo está estudiando. Sekbaira lo está defendiendo. Para él simplemente fue un día más. Pero la descripción de la casa revela algo importante. No está solo una noche. Lleva mucho tiempo solo. La comida etiquetada. Las habitaciones ordenadas. Las respuestas automáticas al entrar. El hábito de decir ya llegué aunque nadie responda. Todo eso construye una soledad antigua. Una soledad normalizada. ¿Por qué el recuerdo de Sekbaira es tan importante? No recuerda una batalla. No recuerda algo espectacular. Recuerda una azotea, un manga, una conversación, una comida compartida. Cosas absurdamente pequeñas. Y precisamente por eso funcionan. Porque Issei está descubriendo algo que había olvidado. La compañía. No el amor. No el romance. Simplemente la sensación de que alguien está presente. Que alguien escucha. Que alguien vuelve mañana. Por eso el silencio cambia. La casa sigue vacía. Pero ahora existe una persona ocupando espacio en sus pensamientos. Lo que Rías probablemente percibiría si continuara la historia, Rías seguramente empezaría a notar algo extraño en Sekbaira. No porque esté enamorada. Sino porque está desarrollando algo que los demonios valoran mucho, apego. Y el problema es que ese apego va directamente contra los planes de reencarnación. Rías podría empezar a preguntarse, ¿Sekbaira quiere proteger a Issei, o quiere conservarlo? Y esa diferencia sería peligrosa. Porque una vez que alguien comienza a pensar en una persona como irreemplazable, deja de verla como una pieza del tablero. Y eso rompe todas las estrategias. El simbolismo del final, la última línea, es probablemente la más fuerte. No se sintió completamente solo dentro de él. Solo, en espera. No está esperando un destino. No está esperando poder. No está esperando convertirse en algo más. Está esperando volver a ver a alguien. Y eso conecta perfectamente con lo que ocurre al mismo tiempo con Sekbaira. Ella camina por los pasillos pensando, no voy a permitir que te cambien. Mientras él se duerme pensando, quizá mañana sea divertido otra vez. Ninguno entiende lo que siente todavía. Pero ambos han empezado a otorgarle valor a la presencia del otro. Y eso suele ser el verdadero inicio de una relación importante. No cuando aparece el amor, sino cuando la ausencia de la otra persona empieza a notarse. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra en la Academia Kuo. Los estudiantes caminaban por los pasillos medio dormidos, algunos terminando tareas de último momento, otros simplemente conversando sobre exámenes, deportes o rumores sin importancia. Hasta que alguien abrió la puerta del edificio principal. Y todo el mundo miró. ¿Eh? ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente. Youdou Issei acababa de llegar. Y su brazo izquierdo estaba completamente inmovilizado con una férula médica negra que iba desde el antebrazo hasta parte del hombro.
Además llevaba un cabestrillo. Las miradas aparecieron de inmediato. No porque Issei fuera particularmente popular, sino porque era difícil ignorar algo así. Vaya, eso se ve grave. ¿Se rompió un hueso? ¿Qué hizo? Issei suspiró. Ya había respondido esa pregunta 3 veces antes de llegar a su salón. No es nada serio. Eso no parece nada serio. Solo una lesión. ¿Cómo te lesionaste? Me caí. Mentiroso. Bueno, fue una caída muy profesional. Los estudiantes lo observaron con evidente desconfianza. Issei siguió caminando. Sin embargo, no todos reaccionaron igual. En el salón del consejo estudiantil, Sona Citri levantó la vista de unos documentos. Tsubaki acababa de entrar. Presidenta. ¿Sí? Youdo Issei llegó lesionado. Sona parpadeó. ¿Lesionado? Brazo izquierdo inmovilizado. Silencio. Sona dejó lentamente la pluma sobre el escritorio. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos. Eso llamó su atención. Porque normalmente la red de información de Kuo obtenía respuestas rápidamente. Investígalo. Entendido. Mientras tanto. En otro edificio. Rias Gremory observaba por la ventana. Akeno estaba a su lado. Ara, eso sí que no lo esperaba. Rias frunció ligeramente el ceño. ¿Es reciente? Parece que sí. La pelirroja permaneció en silencio. Algo no encajaba. Un día antes habían estado hablando precisamente de Issei. Y ahora aparecía lesionado. Quizás no significaba nada. Pero tampoco le gustaban las coincidencias. ¿A qué no? ¿Sí? Averigua qué pasó. Como desees. Y entonces, estaba Seekbaira, quien acababa de doblar una esquina del pasillo. Y se quedó inmóvil. Porque vio a Issei. Con el brazo inmovilizado. Durante un segundo completo. Su mente quedó en blanco. Luego ocurrió algo extraño. Su corazón dio un golpe brusco. Fuerte. Molesto. Instantáneo. ¿Qué demonios? Murmuró. Antes de darse cuenta, ya estaba caminando hacia él. Rápido. Demasiado rápido. Issei apenas tuvo tiempo de levantar la vista. Oh. Buenos días, Sekbaira Senpai. Ella se detuvo frente a él. Observándolo. De arriba a abajo. Analizando. Buscando. Como si estuviera verificando daños. ¿Qué pasó? Directo. Sin saludo. Sin rodeos. Issei parpadeó. Buenos días para ti también. ¿Qué pasó? Repitió. Más seria. Issei señaló el brazo. Esto. Ya veo que es eso. Entonces sabes la respuesta. No la sé. Los estudiantes cercanos comenzaron a observar la escena. Porque era evidente que Seekbaira no estaba actuando normalmente. Ella seguía mirando la férula. Con una intensidad preocupante. ¿Quién te hizo esto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Issei abrió los ojos. ¿Quién? Sí. Nadie. ¿Estás seguro? Bastante. Sekbaira entrecerró los ojos. No parecía convencida. Ni un poco. Porque desde que había escuchado la conversación con Rias y Sona, su mente estaba viendo amenazas en todas partes. Y la idea de que alguien hubiera lastimado a Issei por razones relacionadas con el mundo sobrenatural, no le gustaba en absoluto. ¿Qué dijo el médico? Que necesito reposo. ¿Cuánto? Unas semanas. Sekbaira frunció más el ceño. Molesto. Sí. No hablo para ti. Eso fue un poco ofensivo. Por primera vez. Ella pareció darse cuenta de que estaba reaccionando demasiado. Se quedó quieta. Los estudiantes observaban. Issei observaba. Y entonces, Sekbaira soltó un suspiro. Solo ten más cuidado. Su voz fue más baja. Más suave. Casi imperceptiblemente. No eres precisamente resistente. Issei sonrió un poco. Gracias por la preocupación. No estaba preocupada. Claro. No lo estaba. Por supuesto. Deja de sonreír así. ¿Así como? Así. Eso no explica nada. Por primera vez en toda la mañana. La expresión de Seekbaira se relajó apenas. Solo un poco. Lo suficiente para que la presión en su pecho disminuyera. Porque la conclusión era simple. No estaba grave. Estaba vivo. Estaba bien. Y por alguna razón, eso importaba más de lo que debería. Mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los pasillos de la Academia Kuo estaban relativamente tranquilos. Las clases ya habían comenzado.
La mayoría de los estudiantes se encontraban en sus respectivos salones, mientras que los pocos que seguían fuera tenían alguna excusa legítima para estar ahí. Sekbaira Agares no era una de esas personas. Simplemente había decidido no entrar. Su mente seguía demasiado ocupada. Demasiadas preguntas. Demasiadas cosas que no encajaban. La reunión del día anterior. El expediente de Issei. La insistencia de Sona. La actitud de Rías. Y ahora, la lesión. Quizá no estuvieran relacionadas. Quizá sí. Pero no le gustaba no tener respuestas. TCH, giró una esquina. Necesito hablar con Gremory. Y cuando Sekbaira tomaba una decisión, normalmente no tardaba en actuar. Minutos después. Frente a la puerta del club de ocultismo. Sekbaira golpeó 2 veces. No recibió respuesta. Abrió la puerta sin esperar permiso. Y entró. La habitación estaba silenciosa. El aroma a té flotaba suavemente en el aire. La decoración elegante seguía siendo tan excesiva como siempre. Pero Rías no estaba. Sekbaira recorrió el salón con la mirada. Vacío. Bueno, casi vacío. Porque alguien sí estaba ahí. Sentada junto a una mesa cercana a la ventana. Sirviendo té con una tranquilidad casi sobrenatural. Una mujer de cabello negro que caía hasta la cintura. Ojos violetas. Sonrisa amable. Y una presencia que inmediatamente hizo que Sekbaira reconociera quién era. La reina de Rías Gremory. Akeno Imejima. Akeno levantó la vista. Sonrió. Y dejó la tetera sobre la mesa. Ara. Su tono fue suave. Musical. ¡Qué visita tan inesperada! Sekbaira permaneció inmóvil. Analizando. Akeno hizo una pequeña inclinación de cabeza. Elegante. Perfectamente educada. Creo que aún no nos hemos presentado correctamente. Se puso de pie. Soy Akeno Imejima. Su sonrisa se volvió ligeramente más amplia. La reina de Rías. Sekbaira asintió. Sekbaira Agares. Lo sé. Eso no sorprendió a ninguna de las dos. Akeno caminó lentamente hacia una mesa cercana. ¿Te gustaría tomar té? No. Qué pena. Akeno sirvió una taza de todas formas. Yo sí. Sekbaira observó la escena durante unos segundos. Luego fue directo al punto. ¿Dónde está Rías? Fuera. ¿Dónde? Asuntos familiares. ¿Cuándo vuelve? No lo sé exactamente. La respuesta era demasiado vaga. Y ambas lo sabían. Akeno tomó un pequeño sorbo de té. Aunque tengo la sensación de que no viniste solo para preguntar por su ubicación. Sekbaira cruzó los brazos. Silencio. Akeno esperó. Paciente. Como una depredadora que sabía que eventualmente su presa hablaría. Y finalmente, quiero discutir algo sobre Youdou Issei. La sonrisa de Akeno no desapareció. Pero sí cambió. Muy ligeramente. Ya veo. Sus ojos brillaron con interés. Entonces era eso. Sekbaira notó el cambio inmediatamente. ¿Qué significa eso? Nada. Estás mintiendo. Un poquito. La maga del rayo soltó una pequeña risita. Sekbaira sintió como su paciencia comenzaba a agotarse. ¿A qué no? Sí. No estoy de humor para juegos. Y yo siempre estoy de humor para juegos. La respuesta fue inmediata. Natural. Y completamente sincera. Sekbaira cerró los ojos un instante. Respiró. Contó hasta 3. Luego volvió a abrirlos. Akeno seguía sonriendo. Como si disfrutara cada segundo de aquello. Ahora entiendo por qué Sona dice que eres problemática. Oh. Akeno llevó una mano al pecho. Eso hiere mis sentimientos. No parece. Porque no lo hace. Sekbaira suspiró. Por alguna razón, hablar con Akeno era más agotador que discutir con políticos demoníacos. Y eso ya era decir mucho. Akeno apoyó suavemente la taza sobre el platillo. Luego observó a Sekbaira con más atención. Más seriamente. Dime. La sonrisa seguía ahí. Pero sus ojos eran distintos. Más observadores. Más inteligentes. ¿Qué es exactamente lo que quieres hablar sobre Youdou Issei? El silencio llenó la habitación. Sekbaira sostuvo la mirada. Durante varios segundos. Y por primera vez desde que había entrado, comprendió algo. Akeno Imejima no era simplemente una subordinada de Rías. Era alguien que observaba. Que analizaba. Que entendía mucho más de lo que dejaba ver. Y si iba a plantear lo que realmente pensaba, tendría que elegir muy bien sus palabras.
Porque tenía la extraña sensación de que Akeno ya sabía más de la situación de lo que estaba admitiendo. El salón del club de ocultismo quedó en silencio. La taza de té de Akeno descansaba sobre el platillo. El vapor seguía elevándose lentamente. Sekbaira permanecía de pie. Con los brazos cruzados. Con la mirada fija. Y entonces habló. Sin rodeos. Sin advertencia. Déjame preguntarte algo. Akeno sonrió. Claro. ¿Te gustó? La sonrisa permaneció. Pero sus ojos se enfocaron. ¿Qué cosa? Sekbaira dio un paso adelante. Dejar de ser humana. El silencio apareció de inmediato. La temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. Akeno no respondió. Así que Sekbaira continuó. Reencarnar como demonio. Abandonar tu mortalidad. Obtener poder. Detener el tiempo para ti misma. Sus ojos se endurecieron. ¿Te gustó? Por primera vez desde que había entrado, Akeno no sonrió inmediatamente. La pregunta era demasiado directa. Demasiado personal. Sekbaira no parecía interesada en la política. Ni en protocolos. Ni en cortesías. Quería una respuesta. Real. Esa es una pregunta extraña. Responde. Akeno la observó durante varios segundos. Luego apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Por qué preguntas eso? Porque quiero saber qué piensa alguien que ya pasó por ello. Su voz era firme. Fría. Pero debajo había algo más. Algo que Akeno empezó a notar. Preocupación. No por sí misma. Por alguien más. Y eso volvió la conversación mucho más interesante. Continúa, dijo Akeno. Sekbaira sostuvo su mirada. Los demonios hablan de la inmortalidad como si fuera un premio. Como si fuera una evolución. Como si abandonar la humanidad fuera una mejora inevitable. Pausa. Pero nadie habla de lo que se pierde. La sonrisa de Akeno desapareció por completo. Sekbaira siguió. Tu tiempo deja de avanzar. Las personas que conocías envejecen. Mueren. Desaparecen. Y tú sigues aquí. Su voz bajó ligeramente. Observándolo todo. El viento golpeó suavemente las ventanas. Así que quiero saber. Miró directamente a Akeno. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de ver cómo otros siguen siendo mortales mientras tú permaneces igual? ¿Qué piensas de saber que un día todos desaparecerán y tú continuarás existiendo? La habitación quedó completamente quieta. Y por primera vez, Akeno no respondió enseguida. Porque la pregunta había tocado algo real. Algo que muy pocos demonios se detenían a considerar. Finalmente cerró los ojos. Y soltó una pequeña exhalación. ¡Qué pregunta tan cruel! Sekbaira no se movió. Akeno abrió los ojos nuevamente. Pero ahora había menos diversión en ellos. Más honestidad. No. La respuesta fue simple. No me gustó. Sekbaira parpadeó. Akeno tomó lentamente su taza. Morir tampoco me gustaba. Perder personas tampoco. Sentirme impotente tampoco. Dio un sorbo. Pero eso no significa que todo fuera sencillo. La reina de Rías miró el té por un instante. Como si estuviera observando recuerdos. Cuando te conviertes en algo diferente, hay momentos en los que te preguntas quién eras antes. Su voz se volvió más suave. ¿Y si esa persona todavía existe? Sekbaira escuchó en silencio. La inmortalidad es hermosa cuando piensas en siglos. Akeno sonrió débilmente. Es mucho menos hermosa cuando piensas en individuos. La respuesta quedó suspendida en el aire. Porque era sincera. Dolorosamente sincera. Sekbaira permaneció inmóvil. Y entonces preguntó lo que realmente quería preguntar. ¿Y si fuera alguien importante? Akeno levantó la vista. ¿Alguien importante? Un humano. Silencio. ¿Qué harías si supieras que va a envejecer mientras tú permaneces igual? La mirada de Akeno se volvió más aguda. Mucho más aguda. Porque ahora entendía. No completamente. Pero lo suficiente. Finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña. Extrañamente amable. Creo, dijo despacio, que intentaría valorar el tiempo que tuviera con esa persona. Sekbaira frunció el ceño. Eso no responde la pregunta. Sí la responde. No. Akeno apoyó la taza. Porque la alternativa sería intentar cambiarlo para no perderlo. Silencio. Uno pesado. Significativo. Y no estoy segura de que eso sea amor. Los ojos de Sekbaira se estrecharon. Akeno continuó. A veces convertir a alguien en algo diferente no es salvarlo.
A veces es una forma de evitar nuestro propio dolor. La frase golpeó más fuerte de lo que parecía. Porque era exactamente el tema que había llevado a Seikbaira hasta allí. Issei. La reencarnación. La inmortalidad. El derecho a decidir. Akeno la observó durante varios segundos. Y entonces habló con una calma casi maternal. Dime, Seikbaira-sama. ¿Estás preocupada por Youdou Issei? La pregunta cayó entre ambas. Directa. Imposible de esquivar. Y por primera vez en toda la conversación, Seikbaira no tuvo una respuesta inmediata. La conversación terminó sin una conclusión real. O al menos, sin una que satisficiera a Seikbaira. Ella permaneció inmóvil unos segundos más. Como si estuviera evaluando cada palabra que había escuchado. Cada respuesta. Cada silencio. Y cuanto más pensaba en ello, más molesta se sentía. No con Akeno. No exactamente. Sino consigo misma. Porque había ido buscando una respuesta simple. Y había regresado con preguntas más difíciles. Su mirada cayó sobre la taza de té intacta. Ni siquiera la había tocado. ¡Qué pérdida de tiempo! Murmuró. Pero incluso ella sabía que estaba mintiendo. Akeno sonrió ligeramente. Si tú lo dices. Seikbaira giró sobre sus talones. Me voy. Lo noté. La puerta se abrió. Gracias por nada. De nada. La respuesta llegó tan rápido que resultó irritante. Y eso solo empeoró su humor. TCH. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Los pasillos de Kuo volvieron a recibirla. Sus pasos resonaban con firmeza. Tac. 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 Cada uno más fuerte que el anterior. Los estudiantes que la veían pasar instintivamente se apartaban. No porque estuviera haciendo algo amenazante. Sino porque irradiaba una energía muy clara de, no me hablen. Y nadie quería ser la persona que ignorara semejante advertencia. Mientras avanzaba, sus pensamientos se agitaban. Valorar el tiempo que tengas con esa persona. Molesto. Intentar cambiarlo para no perderlo. Más molesto. No estoy segura de que eso sea amor. Ridículo. Completamente ridículo. ¿Quién habló de amor? Murmuró entre dientes. Un par de estudiantes cercanos se alejaron inmediatamente. Seikbaira ni siquiera los notó. Seguía caminando. Pisando con fuerza. Pensando. Discutiendo mentalmente con una conversación que ya había terminado. Porque en el fondo, seguía sin aceptar la idea. ¿Por qué todos actuaban como si la única solución fuera cambiar a Issei? ¿Por qué nadie parecía preguntarse qué quería él? ¿Por qué daban por sentado que convertirse en demonio era algo bueno? La respuesta era simple. Porque eran demonios. Y ella lo sabía. Pero aún así, le molestaba. Mucho. Mientras tanto. En el club de ocultismo. El silencio regresó lentamente. Akeno observó la puerta cerrada. Luego la taza de té intacta. Después volvió a mirar la puerta. Y soltó una pequeña risa. Ara se llevó un dedo a los labios. Pensativa. Eso fue inesperado. La reina de Rías se recostó ligeramente en su asiento. Los minutos pasaron. Y entonces comenzó a ordenar mentalmente todo lo que acababa de ocurrir. Seikbaira no había preguntado sobre política. No había preguntado sobre clanes. Ni sobre poder. Ni sobre estrategias. Había preguntado sobre mortalidad. Sobre humanidad. Sobre identidad. Sobre perder a alguien. Y sobre el derecho de cambiarlo. Akeno entrecerró los ojos. Qué extraño, porque eso no sonaba como una discusión filosófica. Sonaba personal. Muy personal. Tomó otro sorbo de té. Y entonces una idea cruzó su mente. Una que la hizo sonreír. Youdou Issei, pronunció el nombre lentamente. Recordando todas las veces que Seikbaira había intentado ocultar su interés. Recordando la forma en que había reaccionado al brazo lesionado. La urgencia. La preocupación. La irritación. Y sobre todo, la intensidad. Akeno apoyó la taza. ¿Qué hiciste exactamente? Preguntó al aire. Como si Issei pudiera escucharla desde algún lugar de la escuela. Porque no lograba entenderlo. Seikbaira Agares era brillante. Disciplinada. Orgullosa. Analítica. Era el tipo de mujer que examinaba todo desde una distancia segura. La clase de persona que rara vez permitía que algo afectara su juicio. Y sin embargo, cuando el tema era Issei, esa distancia desaparecía. No por completo. Pero lo suficiente para notarse. Qué fascinante, murmuró. No parecía enamoramiento. Todavía no.
Akeno había visto suficientes romances para reconocer las señales habituales. Esto era diferente. Más profundo en ciertos aspectos. Más peligroso en otros. Porque Seikbaira no estaba preocupada por lo que Issei podía darle. Estaba preocupada por lo que el mundo podía quitarle. Y esa diferencia era enorme. Akeno apoyó el mentón sobre una mano. Pensativa. Rías debería escuchar esto. La situación comenzaba a volverse interesante. Mucho más interesante de lo que parecía. Porque sin darse cuenta, Youdou Issei había conseguido algo que muy pocas personas lograban. Había hecho que una mujer acostumbrada a analizar sistemas completos, empezara a preocuparse por un único individuo. Y cuando alguien como Seikbaira llegaba a ese punto, normalmente ya era demasiado tarde para fingir indiferencia. El mediodía había llegado a la Academia Kuo. Las clases continuaban con relativa normalidad. Profesores explicaban lecciones. Estudiantes tomaban apuntes. Clubes preparaban actividades para después de clases. Y, a simple vista, todo parecía completamente ordinario. Entonces apareció un círculo mágico. Y luego otro. En una zona aislada del edificio principal. De los dos círculos emergieron Rias Gremor y Sona Citri. Ambas acababan de regresar de una reunión con representantes de los altos mandos demoníacos. Una reunión larga. Agotadora. Llena de política. Necesito vacaciones, murmuró Rías. Los demonios no tienen vacaciones. Odio que siempre tengas una respuesta para todo. Porque normalmente tengo razón. Rías soltó un suspiro. Y entonces, ambas se detuvieron. Al mismo tiempo. Sus expresiones cambiaron. De inmediato. Porque lo sintieron. Una presión mágica. Inmensa. Invisible para los humanos. Pero imposible de ignorar para cualquier ser sobrenatural. Rías levantó lentamente la cabeza. Sona ajustó sus lentes. El aire vibraba. Las ventanas temblaban ligeramente. Las corrientes de energía recorrían toda la escuela. Como una red invisible. Como si una enorme reserva de poder estuviera escapando sin control. ¿Qué demonios? Murmuró Rías. Sona frunció el ceño. Eso no es posible. La presión seguía creciendo. No era agresiva. No era hostil. Pero sí enorme. Demasiado enorme. Los sistemas mágicos de protección de Kuo estaban reaccionando automáticamente. Runas ocultas comenzaban a encenderse. Barreras secundarias se activaban. Y aún así, la energía continuaba expandiéndose. ¿Un ataque? Preguntó Rías. No. Sona negó inmediatamente. No detecto intención hostil. Eso era lo extraño. La magia parecía desordenada. Como una fuga. Una liberación involuntaria. Rías cerró los ojos. Intentando localizar el origen. Y entonces lo encontró. Su expresión cambió. No puede ser. ¿Qué ocurre? Viene de la azotea. Sona hizo lo mismo. Un segundo después, también encontró la fuente. Y por primera vez en mucho tiempo, la heredera Citri pareció genuinamente sorprendida. ¿Seikbaira? Azotea de la Academia Kuo. El viento agitaba los cabellos plateados de Seikbaira. Ella estaba sola. Completamente sola. Sentada cerca de la reja de seguridad. Mirando la ciudad. Sin prestar atención a nada más. Ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo. Porque toda su concentración estaba dirigida hacia otro lugar. Hacia un único problema. Uno absurdamente simple. Y absurdamente complicado. ¿Qué harías si supieras que va a envejecer mientras tú permaneces igual? Las palabras de Akeno. Otra vez. Intentar cambiarlo para no perderlo. Otra vez. ¿Estás preocupada por Youdou Issei? Otra vez. Molesta mujer, murmuró. El viento aumentó. Y con él, la magia. Pequeñas partículas de energía comenzaron a escapar de su cuerpo. Luego más. Y más. Como vapor saliendo de una caldera. Seikbaira ni siquiera lo notó. Porque estaba demasiado ocupada pensando. No se trata de eso, dijo para sí misma. No es una cuestión emocional. La energía alrededor de ella se volvió más intensa. El aire comenzó a distorsionarse. Es una cuestión de principios. Más magia. De ética. Más. De identidad. Más. De elección. Más. Y entonces, el poder acumulado de una heredera del clan Agares comenzó a filtrarse al entorno. No porque estuviera furiosa. No porque estuviera peleando. Sino porque su mente estaba atrapada en un conflicto que no lograba resolver.
Por primera vez en mucho tiempo, Sekbaira dudaba. Y una maga de su nivel dudando era algo peligroso. En otro punto de la escuela. Akeno levantó la cabeza. Ara, Koneko hizo lo mismo. Es fuerte. Muy fuerte. Akeno ya conocía esa firma mágica. Y entonces comprendió. Oh. Una sonrisa divertida apareció lentamente. Así que era eso. De regreso con Rias y Sona. Las dos observaban la azotea desde una ventana. La presión mágica seguía extendiéndose. Esto es ridículo, murmuró Rias. Coincido. Sona asintió. Está afectando toda la escuela. Silencio. Rias cruzó los brazos. ¿Por qué está liberando tanto poder? Sona observó la energía cuidadosamente. Analizando patrones. Fluctuaciones. Frecuencias. Y entonces llegó a una conclusión. Una que no le gustó. No está haciéndolo conscientemente. ¿Qué? Es una liberación emocional. Rias parpadeó. ¿Emocional? Sí. Sona ajustó sus lentes. Está pensando demasiado. La respuesta sonó tan absurda que ambas quedaron en silencio unos segundos. ¿Me estás diciendo que una de las futuras líderes más brillantes del inframundo está cubriendo toda la academia con magia porque está reflexionando? Correcto. Eso es estúpido. Correcto. Rias se masajeó la frente. Porque ahora empezaba a encajar. La reunión. Issei. La conversación pendiente. La lesión. Y la actitud de Sekbaira. Poco a poco, una sospecha comenzó a formarse. Una sospecha que Akeno probablemente ya había empezado a considerar hacía horas. Rias soltó un largo suspiro. Por favor dime que no es por Youdo Issei. Sona guardó silencio. Lo cual fue una respuesta mucho peor. Porque cuando incluso Sona Sitri no quería responder una pregunta, era porque la respuesta resultaba demasiado evidente. La azotea estaba envuelta por una brisa constante. La magia seguía escapando de Sekbaira en pequeñas ondas invisibles. No era un ataque. No era una demostración de poder. Era simplemente el resultado de una mente incapaz de encontrar una respuesta. Y eso, para alguien como ella, era algo extraordinariamente raro. Entonces escuchó pasos. Dos presencias. Familiares. No necesitó girarse para reconocerlas. Están haciendo mucho ruido, dijo sin mirar atrás. Rias y Sona intercambiaron una mirada. Normalmente era al revés. Normalmente era Sekbaira quien señalaba los errores ajenos. No ellas. Sona ajustó sus lentes. Toda la escuela está cubierta por tu energía mágica. Lo sé. No, no lo sabías. Ahora lo sé. La respuesta fue tan seca que Rias soltó un suspiro. Sekbaira, la peliplateada finalmente se giró. Sus ojos mostraban cansancio. Algo inusual. No físico. Mental. ¿Qué quieren? Rias cruzó los brazos. La pregunta es ¿qué te ocurre a ti? Silencio. Nadie respondió. Porque todos sabían la respuesta. O al menos sospechaban una parte. Sona decidió ser directa. Esto tiene relación con Youdo Issei. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Sekbaira cerró los ojos. Y aquello por sí solo fue suficiente para sorprenderlas. Porque no negó nada. No discutió. No corrigió. Simplemente aceptó el golpe. Rias sintió una sensación extraña. Así que sí, sí. La respuesta llegó inmediatamente. Y eso fue aún más extraño. El viento sopló entre las tres. Por unos segundos nadie habló. Hasta que finalmente Sekbaira tomó una decisión. Una decisión que llevaba horas intentando evitar. Abrió los ojos. Y miró directamente a ambas herederas. Quiero que omitan el plan. Silencio. Absoluto. Rias parpadeó una vez. Sona 2. ¿Qué? Preguntó Rias. Por primera vez genuinamente confundida. Sekbaira mantuvo la mirada. No conviertan a Youdo Issei en demonio. La frase cayó como una piedra. Pesada. Imposible de ignorar. Rias la observó fijamente. Sekbaira, lo digo en serio. Sona dio un paso adelante. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Perfectamente. Entonces sabes que existen razones estratégicas para considerarlo. Lo sé. Razones políticas. También lo sé. Razones militares. Lo sé. Sona frunció el ceño. Entonces no entiendo. Y esa era la verdad. Porque Sona Sitri podía comprender la lógica. Las emociones. La estrategia. Pero aquello, no encajaba en ninguna categoría habitual.
Entonces Sekbaira respondió. Y la respuesta sorprendió a ambas. Porque una persona como él es única. Silencio. Rías la observó. Sona también. Esperando que continuara. Y lo hizo. No por su potencial. No por su compatibilidad. No por lo que podría convertirse. Su voz era firme. Más firme de lo que había sido en todo el día. Sino por lo que ya es. Aquello hizo que incluso Sona se quedara inmóvil. Sekbaira continuó. Todos ustedes siguen hablando de él como si estuvieran viendo una versión incompleta. Como si ser humano fuera una etapa temporal. Como si tarde o temprano debiera convertirse en algo más. La presión mágica a su alrededor fluctuó. Pero ahora era estable. Controlada. Porque por primera vez estaba expresando lo que realmente pensaba. Yo no lo veo así. Rías sintió algo extraño en el pecho. Porque esa no era la clase de argumento que esperaba escuchar. Sekbaira, Youdouisei ya es alguien completo. La frase fue simple. Pero impactó más que cualquier explosión mágica. Tiene defectos. Es imprudente. Es torpe. A veces increíblemente ingenuo. Una pausa. Y aún así es él. Sus ojos se endurecieron. ¿Por qué tendría que cambiar eso? Ninguna respondió. Porque ninguna tenía una respuesta inmediata. No una que pudiera contradecir lo que acababa de decir. Sekbaira bajó ligeramente la mirada. Tiene derecho a vivir. A equivocarse. A crecer. A envejecer. A decidir quién quiere ser. Su voz se volvió más baja. Más sincera. Como cualquier otra persona. Rías sintió un escalofrío. Porque acababa de darse cuenta de algo. Sekbaira no estaba defendiendo a Issei porque lo considerara útil. Estaba defendiéndolo porque lo consideraba valioso. Y existía una diferencia enorme entre ambas cosas. Sona también lo comprendió. Y eso fue precisamente lo que la sorprendió. Porque los demonios llevaban siglos pensando en términos de potencial. De recursos. De linajes. De utilidad. Mientras que Sekbaira estaba defendiendo algo mucho más simple. Y mucho más humano. La dignidad de una elección. Finalmente Rías rompió el silencio. Nunca pensé escucharte decir algo así. Sekbaira soltó una pequeña risa sin humor. Yo tampoco. Eso provocó que, por primera vez en toda la conversación, nadie discutiera. El viento volvió a soplar sobre la azotea. Y durante unos segundos las tres permanecieron en silencio. Porque acababan de presenciar algo inusual. No una demostración de poder. No una discusión política. No un conflicto entre clanes. Sino algo mucho más raro. La primera vez que Sekbaira Agares había elegido defender a una persona por quien era, y no por lo que podía llegar a ser. Y para Rías y Sona, aquello resultó mucho más impactante que toda la magia que había cubierto la Academia Quo durante el día. Sekbaira no esperó una respuesta. No quería escuchar una. Porque en el instante en que terminó de hablar, comprendió algo terrible. No había logrado convencerlas. Lo vio en sus ojos. Especialmente en los de Rías. Y también en los de Sona. No era desacuerdo. Era interés. Un interés mucho mayor que antes. Eso fue lo que hizo que algo se rompiera dentro de ella. Olvídenlo. Su voz salió más baja. Más débil. Algo extremadamente raro. Rías dio un paso adelante. Sekbaira, no. La interrumpió inmediatamente. Por primera vez en mucho tiempo. Y por primera vez desde que ambas se conocían. Había algo emocional en su tono. Algo que ni siquiera ella podía ocultar completamente. No importa. El viento agitó su cabello plateado. Sekbaira apartó la mirada. Porque quedarse allí un segundo más habría sido peligroso. Sentía un nudo incómodo en la garganta. Uno que no entendía. Uno que no quería entender. Y definitivamente uno que no quería mostrar. Haz lo que quieras, Gremory. Sekbaira. Lo que quieras. Sona observó atentamente. Demasiado atentamente. Y eso solo empeoró las cosas. Porque ella sabía que la estaban analizando. Como si fuera un problema matemático. Como si intentaran comprender qué estaba ocurriendo. Y quizás lo estaban comprendiendo demasiado bien. TCH, giró sobre sus talones. Y comenzó a alejarse. Rápido. Demasiado rápido. Antes de que alguien pudiera ver lo cerca que estaba de perder la compostura. Antes de que alguien pudiera notar la presión detrás de sus ojos. Antes de que alguien pudiera escuchar cómo su respiración se había vuelto irregular. La puerta de acceso a la azotea se cerró detrás de ella. Con fuerza.
Silencio. Solo quedaron Rías y Sona. El viento continuó soplando. Ninguna habló durante varios segundos. Hasta que finalmente Rías suspiró. Vaya, Sona ajustó sus lentes. Sí. No esperaba eso. Yo tampoco. Y ambas estaban diciendo la verdad. Porque acababan de presenciar algo extraordinario. No era que Sekbaira defendiera una idea. Era que defendía a una persona. Con una intensidad que ninguna había visto antes. Rías miró hacia la puerta cerrada. Pensativa. Está cambiando. Claramente. Y todo apunta a una sola variable. Sona guardó silencio. Porque no necesitaba decir el nombre. Las dos lo conocían. Youdou Issei. El humano. El estudiante promedio. El muchacho que, según todos los criterios lógicos, no debería tener ninguna influencia real sobre alguien como Sekbaira Gares. Y sin embargo, la tenía. Una enorme. Rías cruzó los brazos. Reflexionando. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? ¿Qué? No creo que ella misma lo entienda todavía. Sona observó el cielo. Probablemente no. Porque lo que habían visto no parecía un enamoramiento consciente. Ni una obsesión. Ni un capricho. Era algo más profundo. Más difícil de clasificar. Sekbaira había comenzado a otorgar valor a alguien simplemente por existir. Y eso era algo que los demonios, especialmente los nobles, rara vez hacían. Rías recordó la conversación. Él ya es alguien completo. ¿Por qué tendría que cambiar eso? La pelirroja cerró los ojos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sonrió. No porque hubiera sido convencida. Sino por la razón opuesta. Ahora quiero conocerlo mejor. Sona la miró. Pensé que dirías eso. ¿No te genera curiosidad? Muchísima. Y eso era precisamente el problema. Porque las palabras de Sekbaira habían producido el efecto contrario al deseado. No habían disminuido el interés de Rías y Sona. Lo habían multiplicado. Ahora ya no estaban observando solamente el potencial de Issei. Ahora observaban otra cosa. Su impacto. Su capacidad para afectar a quienes lo rodeaban. Y si un simple humano había conseguido algo que décadas de política, educación y protocolo jamás lograron, si había logrado que la fría y distante Sekbaira comenzara a abrir su corazón, entonces eso lo convertía en alguien todavía más excepcional. Rías soltó una pequeña risa. Qué irónico. ¿Qué cosa? Sekbaira intentó alejarnos de él. Sona cerró la carpeta mágica que llevaba consigo. Y terminó haciendo exactamente lo contrario. Las dos volvieron a mirar la puerta por donde ella se había marchado. En algún lugar de la academia. Sekbaira probablemente estaba intentando convencerse de que todo aquello era una cuestión de principios. De ética. De moralidad. Y quizás parte de eso era cierto. Pero desde la perspectiva de Rías y Sona, acababan de ver algo mucho más raro. Habían visto a una persona que normalmente mantenía una distancia absoluta del resto del mundo, luchar con todas sus fuerzas por alguien. Y una reacción así no nacía de la indiferencia. Por eso, cuando ambas pensaron nuevamente en Youdou Issei, ya no lo hicieron como un simple candidato. Sino como el único humano que había conseguido alterar el corazón de Sekbaira Gares. Y eso, para dos herederas demoníacas acostumbradas a medir el valor de las personas, resultaba algo extraordinariamente difícil de ignorar. Muy bien amigos, hasta aquí termina el capítulo. Como pueden ver, el flujo de la trama está yendo más rápido de lo que tenía planeado, espero no les moleste, trataré de aún ser preciso con la historia. Me preguntaron recientemente si estoy considerando extender la trama para hacerlo un gran crossovers como en mis viejos fics, y la verdad es que sí. En este caso no puedo ser detallado sobre cuáles serán ya que quiero sorprender, aunque puede que les diga 2 animes para el crossover. The Testament of Sister New Devil. Y Dakara Boku wa Hga de Kinai. Si quieren apoyar al fic con ideas, sugerencia y opiniones, déjenlo abajo en comentarios y yo los leeré. Gracias.